No estamos aquí porque tenemos que estar aquí, estamos aquí porque podemos estar aquí. Dios nos salvó, nos llamó, y esta es la familia de Dios, esta es nuestra casa. Y podemos estar aquí los domingos, también los lunes. Cuando podemos, debemos estar con la familia a glorificar y alabar a Dios. Y estamos en nuestro camino poco a poco en el libro de Gálatas. Aquí en la iglesia gustamos a leer un libro poco a poco, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para escuchar de Dios. Es fácil leer un pasaje o otro, un versículo o otro. A veces brincamos. Estas buenas enseñanzas de Dios. Y nosotros pasamos versículo por versículo. Estamos en el libro de Gálatas. Y sabemos que Pablo escribió Gálatas a unas iglesias que él plantó en su primer viaje misionero. Él pasó en el sur de Galacia y plantó varias iglesias. Y después de plantándoles y enseñarles, ya regresó a Jerusalén y escuchó que ha llegado maestros falsos, otras personas enseñando otro evangelio. Solo hay un evangelio de Jesús. Solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Y estos maestros falsos están enseñando un otro evangelio, un evangelio falso, que dice, sí, tienen que creer en Jesús, pero también obedecer la ley de Moisés. Es Jesús y obras. Y siempre nuestra salvación es por gracia, no de obras. Es de obra de Cristo Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección por nuestros pecados. Y ese es el tema de esta carta de Pablo es, hermanos, regresen al camino a Dios. Porque la gente empezaron a escuchar de los maestros falsos y seguirlos. Y es la llamada de Pablo, es regresar a mi evangelio. Porque ellos también atacaron a Pablo, dicen, él no es apóstol, no es de Dios. Es un apóstol de hombre. Él tiene un evangelio de hombre. Y Pablo dijo, no, este es de Jesús, es de Dios. Vamos a orar y empezar. Padre, gracias por este día. Gracias por su gran gracia y amor y misericordia y paz. Gracias por nuestra salvación, que es solo por gracia, solo por fe, solo en ti, Jesús. Ayúdenos esta mañana a escuchar de su palabra, escuchar de la carta de Pablo, el evangelio de Pablo, que es el evangelio de Jesús. Gracias. Abre nuestras mentes y corazones hoy para glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo tuvo un gran amor por los hermanos, especialmente los que en la iglesia que él plantó en Galacia, y él quería escribir esta carta para regresar a ellos al camino de Dios, regresar a ellos con el evangelio de Jesús, porque estuvieron siguiendo el evangelio de obras. Jesús y obras para ser salvado. Nuestra salvación es solo por gracia. Solo por gracia. Cuando vemos a Jesús como Él es, el Hijo de Dios, Dios del Hijo, y creemos en Él, Él nos da un nuevo corazón. Somos nuevas criaturas en Él. Y en esta nueva vida queremos obedecer la palabra de Dios. Queremos obedecer a Dios. Esa ingratitud que obedecemos es fruto de nuestra fe, que es de Dios, a vivir en obediencia. Pero no, la obediencia no nos salva. Y esos maestros falsos están diciendo, sí, tienen que seguir la ley de Moisés también. Y Pablo dijo, no, es otro evangelio. No es de mí. Voy a leer versículos 11 y 12 otra vez. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículos 11 hasta 24 al final. Voy a leer 11 y 12 otra vez. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí
no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es claro. No tenemos que pensar, wow, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, nadie lo enseñó este evangelio sino Jesús. Cuando pensamos en los apóstoles, los discípulos de Jesús, pensamos en los que caminaron con Jesús en este mundo. Los 12 o los 11, 12 con Matías. Pero cuando pensamos de Pablo, él no caminó con Jesús como los otros apóstoles. Pero Pablo está diciendo, yo tuve mi encuentro con Jesús directamente en el camino a Damasco, cuando Él me llamó. Él me enseñó el evangelio verdadero directamente, no de otras personas. Mi rol de apóstol es de Jesús. La enseñanza del evangelio de Jesús es de Jesús. Hermanos, el evangelio que yo prediqué, está diciendo la Galacia, es el evangelio de Jesús, es verdaderamente de Dios. Y no deben escuchar el otro evangelio, estos otros maestros falsos que vinieron. A veces sus palabras están fuertes, pero como padres también sabemos, a veces tenemos que decir palabras fuertes. O nuestros amigos que están saliendo, queremos decir algo fuerte para que ellos escuchen de nosotros. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me maravillo. Ustedes hayan abandonado a Dios, a Cristo. Este es que está pasando cuando escuchamos otros evangelios, que no es verdaderamente de Dios. Hoy en día tenemos varios. Tenemos hoy en día el evangelio de obras. Tienen que escuchar y creer en Cristo, pero tienen que obedecer para su salvación. No, nuestra salvación es por gracia. Y esta gran salvación tiene evidencias en la obediencia. Hay otros evangelios de la prosperidad. Dios quiere que somos ricos. Tenemos todo lo que queremos porque somos los hijos de Dios. No es de la Biblia. Él es nuestro tesoro. Es todo para nosotros. Un día vamos a estar con Él y este es nuestro tesoro que vamos a estar cara a cara con Él para la eternidad. En un mundo sin pecado, sin tristeza. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. El evangelio de Pablo es el evangelio de Jesús, porque lo encontró en el camino a Damasco, en su salvación. Pablo se defiende de las acusaciones de sus oponentes de que está en rebelión contra los apóstoles de Jerusalén que le dieron su autoridad en primer lugar, o de que su evangelio está en desacuerdo con el de ellos. Pablo sostiene que su autoridad y su evangelio provienen únicamente de Dios, de Jesús. Nadie dio instrucción a Pablo del evangelio, solo Jesús. Y escuchamos el testimonio de Pablo en los próximos versículos. Él está dando su testimonio brevemente en esta parte. Y yo quiero decir, hay 3 razones por qué él está dando su testimonio. Uno es, Pablo refuta la idea de que llegó a su mensaje evangélico a través de su propia reflexión, razonamiento y pensamiento. Pablo no estuvo estudiando la palabra pensando, ¿es real? ¿Jesús es el Mesías? Él quería destruir la iglesia de los cristianos. Nunca quería escuchar. Los que pasaron a Pablo a compartir el evangelio, lo mató. No quería escuchar. Él fue firmemente en las tradiciones de judaísmo. Él quiere decir, no es de reflexión, no estudié la palabra,
yo tuve un encuentro con Dios mismo en Jesús. Segunda razón, Pablo socava la afirmación de que su mensaje evangélico se derivó de otros, de líderes cristianos en Jerusalén. Él está explicando su evangelio vino de Jesús, no de hombres. No es de otros hombres, no es de personas, es de Jesús directamente. Y Pablo muestra que el evangelio que Dios le había dado concordaba con el mensaje que los otros apóstoles habían recibido de Dios. Vamos a ver en la última parte que él fue a Jerusalén después de 3 años y habló con Pedro, Santiago, Jacobo. Y ellos hablaron por 15 días para ver, wow, el evangelio de Pablo es lo mismo de ellos porque los dos escucharon el evangelio de Jesús. No de hombre, no de cada uno, de Jesús. Voy a leer de versículos 13 y 14. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmediatamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él está dando su testimonio antes de Cristo, como él vivía antes de Cristo, antes de su encuentro con Jesús. Él nació en una familia judía. Creció en todas las reglas, las maneras. Él estuvo creciendo en, dice, las tradiciones de mis antepasados. No dice nada de la palabra, dice de tradiciones. Más judaísmo es tradición. Sigue la ley, o más de la ley, las otras leyes de hombre que añadieron a la ley de Moisés. Pero está explicando aquí que él quería destruir la iglesia cristiana. Él ha escuchado el evangelio de Jesús y dijo, no es correcto. Jesús no es el Mesías. Estamos esperando el Mesías y él no es. Él fue satisfecho que Jesús se murió. Él fue satisfecho cuando lo mató otros cristianos también como Esteban, que leímos en el fin de capítulo 7 de Hechos. Él estuvo. La gente estuvieron listos con piedras y ya checaron con Saúl. ¿Debemos matarlo? Y Saúl dice, sí, mátalo. Saúl no quería escuchar el evangelio de Jesús. No quería cambiar. Él no fue como Nicodemo. Nicodemo ya pasó en la noche a hablar con Jesús. Sabemos que tú eres de Dios. Explícame su enseñanza. Y en tiempo, viendo de Jesús, escuchando de Jesús, él creyó en Jesucristo como su Salvador. Pero Pablo no. Él tuvo que tener un encuentro directamente con Jesús para cambiar su vida completamente. Y él tuvo. Pero él está diciendo aquí, no vino mi salvación de mis propios enseñanzas, mi propio estudiando la palabra, vino de Dios. Un gran encuentro. Porque pensamos en, ¿qué dijo Pablo en Filipenses 3? De su vida de judaísmo. En Filipenses 3, él habla de su celo en la vida de eso. Dice en Filipenses 3:4, dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este es Pablo antes de Cristo.
Yo soy perfecto, yo soy judeo perfecto, mejor de todos, míreme. Yo no quiero seguir a Jesús, Él no es. Pero llego a este encuentro con Jesús y cambio todo. Dicen 7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Escuchamos otros judíos diciendo eso. Solo tuvo un encuentro directamente con su Salvador, con el Creador del mundo, Jesucristo. Este cambia toda su vida. Y escuchamos en 15 y 16 de su encuentro, escuchamos el testimonio de su vida antes de Cristo en 13 y 14, y en 15 y 16 escuchamos su encuentro. Dice, pero cuando Dios, en Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Tenemos la historia de la salvación de Saúl en Hechos 9. Esta gran historia. Ya tuvo su decreto escrito para pasar a Damasco en la región y echar todos los cristianos en las cárceles, destruir la iglesia, matar más personas porque Él es justo. Él sabe que es correcto de Dios y los cristianos siguieron otro evangelio. En el camino a Damasco, Jesús vino a él. En esa luz brillando que él no pudo ver. Y Jesús lo salvó. Si hay personas que pensamos, si Dios solo va a salvar a esta persona, va a ayudar a la iglesia. No en Saúl. Los cristianos no van a decir, salva a Saúl. Él está persiguiendo y matando a los cristianos. Pero Dios tiene un plan. Es por su gracia. No por nuestros hechos. No está esperando en los cielos. Él está siguiendo bien la palabra. Voy a salvar a esta persona. No es de obras. Es de gracia. Y vemos completamente en la salvación de Saúl, de Pablo, que es de la gracia de Dios. Antes de que Pablo fuera cristiano, el énfasis estaba en lo que había hecho. He perseguido, avancé yo era mucho más celoso. Una vez que Pablo siguió a Jesucristo, el énfasis estuvo en lo que Dios había hecho. Dios que me apartó, me llamó, reveló a su Hijo en mí. Es Dios, Jesús. Es una vida cambiada radicalmente. De gracia, no de obra. Nadie puede decir, Saulo estuvo buscando a Dios. Mire las cosas que él hizo para Dios. No. Él quería destruir la iglesia y en la gracia de Dios, en su gran misericordia y amor, lo salvó. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, hermanos, no es de sus obras, es de gracia de Dios. En Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hay personas que dicen, Dios en su soberanía, ya lo checo en el futuro, los que van a creer en Él. No. Él sabía antes de la fundación del mundo quién va a salvar.
Es de Dios. La salvación es de Dios, no es de hombre. Y es por su gran amor y misericordia que Él nos llamó. No es por nuestras obras. Ese es una de las cosas, los temas de Gálatas. Nuestra salvación es por gracia. No es de obras, no es que hacemos algo bien para Dios, no, Él hizo algo bien en nosotros, nos cambia, nos dio nueva vida, nuevos corazones, ¿para qué glorificamos a Dios? Adoramos a Dios en nuestras vidas de santidad y compartiendo la palabra con otras personas. Todo es de gracia. Y si vemos esto significa que entre el nacimiento de Pablo y su llamado en el camino a Damasco, él era un instrumento de Dios ya elegido, pero aún no llamado. Y es nuestra historia si Dios nos salvó. Yo creo que qué importante es tener un testimonio. Aquí en la iglesia, cuando tenemos bautismos, tenemos unas clases para que entendamos bien qué es bautismo, qué es la salvación. Y me gusta preguntar a cada uno tener su testimonio escrito. Para que cuando estamos escribiendo, pensamos en la gracia de Dios en nuestras vidas. La vida antes de Cristo, nuestro encuentro con Jesús y la vida después de Cristo. Y todo es de gracia. Todo es para su gloria. Dice aquí pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Timothy Keller dice, la gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios, que actúa poderosamente en la mente y el corazón para cambiar vidas. No hay ejemplo más claro que Pablo de que la salvación es solo por gracia, no a través de nuestro desempeño moral y religioso. Aunque los pecados de Pablo eran muy profundos, lo invitaron a participar. Es la gracia de Dios, el favor gratuito e inmerecido de Dios. En Deuteronomio 7:7-8, Moisés dice al pueblo de Dios, el Señor no se agradó de vosotros, ni os escogió porque erais más numerosos que los demás pueblos, porque erais el más pequeño de todos los pueblos, pero fue porque el Señor os amaba. Es el amor de Dios. Por su gracia y amor. Dios no nos ama porque seamos útiles. Él nos ama simplemente porque nos ama. Porque Él es Dios. Y por su gran amor nos ama. No es porque hacemos algo o estamos haciendo buenas obras. Él hizo la buena obra en nosotros en Jesucristo. Y nos ama. Por supuesto, está en la única clase de amor en la que podemos estar seguros, ya que es la única clase de amor que no podemos perder. Esto es gracia. Cuando creemos en Cristo Jesús, no hay posibilidad que Dios va a echarnos afuera. Cuando Dios nos llama, nos ama y es para siempre. Tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos una vida cambiada, un nuevo corazón, y no hay posibilidad que Dios pensaba que va a hacer buenas obras y no, ya es todo. Voy a sacar mi espíritu y no es posible. Los que Dios salva es su gente para siempre. Somos la gente de Dios para siempre si creemos en Él, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos un nuevo corazón. Y qué grande es ese amor. Es el único amor que podemos descansar y no perder. Y es por la gracia de Dios. Juan MacArthur dice,
Ninguna explicación o influencia humana podría explicar el giro de 180 grados en la vida de Saúl. Había sido como un tren de carga desbocado que aplasta todo a su paso. Había perdido el control de su vida y estaba sin control. Su celo legalista lo había puesto en un precipitado curso de destrucción del cual ninguna fuerza natural, salvo la muerte, podría haberlo disuadido. Su llamado apostólico solo pudo haber sido sobrenatural y soberano, completamente aparte del testimonio o la persuasión humana. Es de Dios. En esta parte Pablo está defendiendo que él es apóstol de Jesús directamente. Su evangelio es de Jesús directamente, que él enseñó con su autoridad apóstol de Jesús, el evangelio de Jesús. Para que la gente pueda recordar el tiempo cuando Pablo estuvo enfrente de ellos en sus iglesias en Galacia, explicando, predicando, para que ellos puedan decir, así es la verdad. Somos salvados por gracia, como Pablo dijo. Estos otros maestros falsos, échenlos afuera. Son maestros falsos y no es correcto. No es de obras, es de gracia. Y la gracia de Dios nos cambia. ¿Para qué? Vivimos en santidad y obedecer a Dios. Pero nuestra salvación no es de obediencia, no es de obras, es de gracia. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar su Hijo en mí. Dentro de Él, como nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, está en nosotros. Revelar su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pablo creció con los judíos, la sinagoga. Entiende todo el judaísmo. Y escuchamos aquí que Dios tiene un sentido de humor, ¿sí? Pablo, príncipe de los fariseos judíos, Dios va a enviar a los gentiles para mostrar qué grande es la misericordia y amor de Dios. Piensa en la vida de los judíos. No querían nada con los gentiles. Son sucios, separados de Dios. Realmente ellos pueden encontrar los comentarios que hay veces los judíos dicen que Dios hizo a los gentiles solo para que alimentar el fuego del infierno. Wow. Y aquí Jesús está salvando el más grande de los fariseos judíos para que avanzar su reino con los gentiles, para glorificar a su nombre con los más pobres, los que no están buscando a Dios, porque es para todos, los judíos y los gentiles. Gracias a Dios, no hay judío aquí, ¿sí? Nosotros somos gentiles. Es para todos. Es por su gracia, es por su amor, por su paciencia. Pensamos en la carta de primera de Timoteo, cuando escribió Pablo a Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los justos. No, a los pecadores, entre los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Sin embargo, por esto allí misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demuestra toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Su paciencia. Qué grande es la paciencia de Dios. Si tenemos un testimonio y pensamos en la vida antes de Cristo,
Si yo era Dios, no voy a escoger a mí. Mi manera de vivir fue como Pablo. Yo pensaba que yo fui a la iglesia, todo está aquí, yo estoy bien con Dios, pero también yo vivía como el mundo. Si hay una persona que yo voy a escoger, no es Cristóbal antes de Cristo. Pero es la paciencia de Dios en mi vida. Creo que todos nosotros tenemos este testimonio antes de Cristo. Vivíamos para mí mismo. Vivíamos no para Él. No hay nada bien en nosotros. Es por la gracia de Dios. Y esta paciencia de Dios debe llevarnos más y más a la oración, ¿sí? Si Él tuvo esta paciencia para Pablo y para nosotros, Él tiene esta paciencia para nuestra familia, amigos, vecinos que no creen en Cristo, ¿sí? Debemos continuar en oración, porque Él puede salvarlos. No es imposible. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ahorita pensar, creo que Dios no va a salvar a esta persona. Porque sabemos de su vida, su manera de pensar, yo voy a orar, pero creo que no es posible. ¿Cuántos cristianos oraban por Pablo pensando no es posible? Este Saúl, por favor, salva a Saúl. Lo hizo Dios, porque Él puede. Hermanos, sigan orando por su familia, por sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus tíos, sus familias, sus vecinos, sus amigos, porque Dios puede. Dios puede, Él tiene gran paciencia. Y en versículo 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Está continuando a explicar que su evangelio no es de hombre. No habló con los otros apóstoles, ok, hermanos, enséñame la verdad, enséñame este evangelio de Jesús. Y no tuvo que, porque él escuchó de Jesús. Tuvo su encuentro en la calle de Damasco. Pero también dice aquí, él fue a Arabia por 3 años. Hay diferentes opiniones de eso, pero yo creo que cuando fue a Arabia, fue y Jesús lo enseñó directamente, más y más de la palabra de Dios, para que él pueda entender bien. Porque Pablo fue un instrumento plantando las iglesias de Cristo. En muchas de las iglesias plantó Pablo. Y por los 3 años en Arabia, Jesús lo enseñó directamente de revelación del Evangelio de Jesucristo, que es correcto. Yo creo que no solo estuvo ya en una clase con Jesús, no. Jesús lo enseñó y salió él en las calles, en los pueblos, enseñando la verdad. ¿Qué pasó cuando Saúl cambió a Pablo, fue salvado? Después de Ananías, que regresó su visión y comió, fue bautizado. ¿Y dónde fue? La sinagoga. Y empezaba a enseñar la verdad. Dice, hermanos, yo enseñé contra este Jesús, pero realmente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Creen en Él, es la única manera de pasar a Dios. Creo que cuando fue a Arabia, la enseñanza de Jesús, Él pasó también enseñando la verdad.
Y para nosotros, yo creo que es un ejemplo para nosotros. Cuando Dios nos salva con el Evangelio de Jesús, con el Evangelio de gracia, Él también nos llama a ir y a ser discípulos. Que tenemos en Mateo 28, ¿sí? A ser discípulos, enseñar la verdad, hablar de este gran Evangelio de gracia de Jesús con otros para que ellos puedan creer y hacer más discípulos, y la iglesia de Dios está creciendo. Hizo Pablo, y nosotros también estamos llamados a creer, vivir para su gloria, plantarnos en el Evangelio de Jesús de gracia y compartir con cada una persona. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con los vecinos, con los que están trabajando en la tienda atrás, o las tiendas cuando vamos a comprar una pizza en Little Caesars. Ya, compartimos. Damos un folleto por la esperanza que tenemos, porque Dios es grande, paciencia es grande. Y en el fin dice, ellos, las iglesias de Judea que eran en Cristo, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Una vida cambiada es un gran testimonio. Cuando tenemos personas en nuestras vidas que ya ven a nosotros viviendo como el mundo y Dios nos cambia y vivimos con un diferente deseo, glorificar a Dios, este es algo que la gente de Dios va a glorificar a Dios. Es por gracia. La gente vieron la gracia de Dios en Saúl, que está cambiado a Pablo. En última instancia, el propósito del Evangelio es la adoración. La adoración y alabanza de nuestro Señor Trino. Juan Piper dice, las misiones y evangelización no son el objetivo final de la iglesia. La adoración lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es fundamental. No las misiones, porque Dios es fundamental, no el hombre. Cuando esta era termine y los incontables millones de redimidos caigan de bruces antes del trono de Dios, las misiones ya no existirán. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. El fin de todo es la adoración a Dios. Y vemos aquí porque la gente vieron la gracia de Dios en Pablo y debe a nosotros. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos? El Evangelio de Pablo, el Evangelio es de Jesús y el Evangelio es de gracia. Nuestra salvación es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. El cristiano tiene la seguridad del amor y la aprobación de Dios. Dios está complacido con nosotros en Cristo. De modo que el cristiano anhela obedecer a Dios, no por sí mismo, para que Dios lo salve, sino por gratitud a Dios, quien sabe que ya lo ha salvado. Y así Pablo vive como un siervo de Cristo. La aprobación de Dios nos liberará para vivir de una manera que Dios aprueba. El Evangelio es a la vez una poderosa seguridad y una poderosa motivación para vivir en obediencia radical. No vivimos en la manera de Dios para convertirnos en sus hijos, sino que gratitud de que ya somos hijos de Dios. De gracia. Y qué importante también es el testimonio. Escuchamos el testimonio de Pablo y las iglesias glorificaron a Dios. Nosotros tenemos que tener nuestros testimonios también.
No para nosotros mismos, para que la gente pueda ver que Dios es poderoso, que Dios tiene paciencia, que Dios nos ama. Ellos pueden conocer a este Dios también. Y el fin de todo es la adoración a Dios. La adoración fue la respuesta de las iglesias en Judea cuando supieron que Pablo estaba predicando el Evangelio. Glorificaron a Dios. Nuestro deseo, por lo tanto, no debería ser que el Evangelio mejorará la vida de las personas, sino en última instancia que las naciones vinieron al templo de Dios y lo adoraran. Mientras continuamos estudiando la carta de Pablo, hermanos, pídele al Señor que le conceda una mayor comprensión del Evangelio. No olvides su origen divino. No olvides que es poder para salvación, primero para el judío y luego para el gentil. Oren que el Evangelio llegue a todas las naciones. La salvación es la idea de Dios, lograda por la obra de Dios, toda para la gloria de Dios. Juan Newton escribió Sublime Gracia, esta gran canción. Quiero leer pocos de esto. Dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Esta es la gracia de Dios. Esta es la salvación. Es solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Hermanos, plantamos en este gran evangelio por todas nuestras vidas. Y también cuando estamos estudiando esta carta de Pablo en Gálatas, oramos que Dios va a ayudarnos para verte más. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por esta gran gracia, sublime gracia que me salvó. Gracias por este gran testimonio que tenemos cada uno. Que vivíamos como el mundo antes. Tuvimos este gran encuentro con Jesús, Dios el Hijo. Y ya nos cambia radicalmente, con nuevo corazón, con nueva vida. Y vivimos para su gloria, con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y vivimos para obedecerte y compartir este gran evangelio con los demás. Bendícenos, ayúdanos, cuídanos, úsanos para su gloria. Envíanos para su gloria. Mándanos a todos los lugares en este mundo para que todos puedan escuchar el evangelio de Jesús. El evangelio de gracia. Gracias, Jesús. Oramos en su nombre. Amén.